Bueno, aquí tenemos ya nuestro problema y dice lo siguiente. Se requiere diseñar un secador que opere a contracorriente a una atmósfera de presión y considerando un comportamiento adiabático a una temperatura de 35 grados Celsius para alimentar material húmedo que contenga 25% en peso de agua y se puede eliminar el 70% de la humedad presente. Se alimentará el material a razón de 1070 kilogramos sobre hora. El aire fresco entrará al sistema a una temperatura de 25 grados Celsius y 15 grados Celsius de bulbo seco y húmedo respectivamente, y saldrá del secador con una humedad relativa del 85%. Parte de este aire se recircula y se mezclará con aire fresco antes de entrar al calentador. La temperatura del aire en el mezclador aumenta el 15% respecto a la temperatura del aire fresco. El sólido entra a 27 grados Celsius. El secado se lleva a cabo en el periodo de velocidad constante. La velocidad del aire es de 0.7 metros sobre segundo y ocupa el 85% del secador. La densidad del sólido es de 1350 kilogramos sobre metro cúbico. La constante de retención del sólido es de 0.05. El diámetro de las partículas es de 520 micras y la velocidad del secador es de 6 revoluciones por minuto. Se pide que calculemos el flujo del aire fresco y el porcentaje del aire que se recircula. Otro de los cálculos, inciso B, es el calor suministrado al calentador en kilocalorías sobre hora. Otro de los cálculos que nos piden encontrar es el diámetro y la longitud del secador, es decir, D y Z en metros. También el tiempo de secado y la inclinación del secador. Teta y omega en metros de vacío sobre metros lineales. Aquí tenemos nuestro diagrama del proceso. Entonces, poniéndole ya valores a nuestro diagrama, se requiere diseñar un secador que opere a contracorriente, como está en el diagrama, una atmósfera de presión, considerando un comportamiento adiabático. TSA igual a 35 grados centígrados, pero esto también equivale a tener la temperatura de bulbo húmedo del aire de entrada es igual a la temperatura de bulbo húmedo del aire en la salida del equipo. También aquí nos especifican que para alimentar un material húmedo que contenga el 25% en peso de agua, 10 a la 2 de XY minúscula testada igual a 25% en peso. Y se puede eliminar el 70% de la humedad presente. Entonces podemos especificar aquí de que el porcentaje de humedad XF minúscula testada final como 10 a la 2 igual al remanente. Como dice que se va a eliminar el 70%, por lo tanto nos vamos a quedar con el 30% nada más. Es decir, que equivale a tener 1 menos 0.7 del inicial. Pero por 100. Se alimentará el material a razón de 1070 kilogramos de sólido total sobre hora. El aire fresco entrará al sistema a una temperatura de 25 grados centígrados de bulbo seco y 15 grados centígrados de bulbo húmedo respectivamente. Podemos decir aquí que en la corriente cero quedaría como temperatura de bulbo seco, TG0 igual a 25 grados Celsius. Con una temperatura de bulbo húmedo en ese punto de 15 grados Celsius. Y saldrá del secador con una humedad relativa del 85%. Bueno, aquí dice parte del aire se recircula y se mezclará con aire fresco antes de entrar al calentador. La temperatura del aire en el mezclador aumenta 15%. Puedes aquí especificar que la temperatura de mezcla será igual a 1.15
de la temperatura TG0. El sólido entra a 27 grados centígrados. Estamos en el punto 2, en la entrada. Entonces podemos decir que es la TS2. Igual a 27 grados centígrados. El secado se lleva a cabo en el periodo de velocidad constante. Podemos decir que la temperatura del sólido en la salida será igual a la temperatura de saturación adiabática o la temperatura de bulbo húmedo del aire, ya sea en la entrada o en la salida. Entonces podemos especificar aquí que es la TS1. TS1 igual a 35 grados centígrados. La velocidad del aire es de 0.7 metros sobre segundo. Y el volumen de operación es el 85% del volumen total del secador. También nos especifican la densidad del sólido es de 1350 kilogramos sobre metro cúbico. La retención del sólido en el secador es de 0.05. El diámetro de las partículas es de 520 micras. Y la velocidad del secador es de 6 revoluciones sobre minuto. Y bueno, como se puede ver, ya tenemos toda la información plasmada en nuestro diagrama. Ahora lo que vamos a hacer es a resolverlo. Empezamos con el inciso A, donde nos pide el flujo del aire fresco y el porcentaje de aire recirculado. GS0 testado en kilogramos de aire sobre hora. Y el porcentaje de aire recirculado. Bien, ahora encontrando las condiciones psicométricas en cada una de las corrientes, en el punto 0 se localiza la humedad absoluta a partir de la TG0 de 25 grados centígrados y la temperatura de húmedo de 15 grados centígrados, que nos va a dar 0.007. Aquí lo podemos ver. Tenemos TG0, la línea vertical de 25 grados centígrados y una TW0 de 15 grados centígrados. Y encontraríamos el punto 0. Y como dijimos, la humedad absoluta es de 0.007 kilogramos de A sobre kilogramos de aire seco de B. Para encontrar el punto 2, ahí lo tendríamos que hacer con la temperatura de saturación adiabática, que es de 35 grados centígrados, y la humedad relativa, que es de 0.85. Si aquí está 0.8, 0.9 arriba, entonces a la mitad, y al intersectar nos da una humedad absoluta de 0.036 kilogramos de A sobre kilogramos de B. Y ahí tenemos el punto 2. Unimos el punto 0 y punto 2.
El punto 1 lo encontraremos con la temperatura de saturación adiabática y con la horizontal, que en este caso estaría dado por la intersección entre el punto 0 y el punto 2, que sería el TG de mezcla. Como podemos ver, la TG de mezcla es de 1.15 de TG0. Si sabemos que TG0 es de 25 grados centígrados, por lo tanto, la TGM o TM es igual a 28.8 grados centígrados. Entonces localizamos 28.8 en la carta psicométrica. Punto M. Trazamos una horizontal. Entonces aquí podemos ver que nuestra temperatura sería aproximadamente como de 84 grados centígrados. Sería nuestra TG1. Con una YM o YA1 aproximadamente de 0.016. Por otro lado, la humedad absoluta en 2 está de aproximadamente 0.036. Día 2.036. Con una TG2 de 37.5. Y acá está nuestra TGM de 28.8. Entonces aquí ubicamos nuestro calentador. Nuestro secador. Adiabático. Nuestra corriente de recirculación. Y nuestra corriente de aire atmosférico. Y así queda nuestro sistema de secado, representando nuestra carta psicométrica a la presión de una atmósfera. Colocando aquí la información que podemos sacar de la carta psicométrica,
Por ejemplo, la humedad absoluta en M y en 1. .016 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. También podemos colocar aquí nuestra temperatura de salida del calentador. TG1 igual a 84 grados centígrados. La temperatura de salida del aire en el secador de 37.5 grados centígrados. Cálculo de la humedad base seca. Esto nos va a dar .3333. Por otro lado, aquí la humedad en base seca de salida sería igual a .1. Y ahora sí, con esta información podemos calcular el inciso A. El flujo de sólido seco va a ser igual al flujo de sólido húmedo total multiplicado por su fracción peso. Sustituyendo 1070 kilogramos de sólido total sobre hora multiplicado por 1 menos 0.25 y sus unidades serán kilogramo de sólido seco sobre kilogramo de sólido húmedo. Aquí se cancelan los kilogramos de sólido húmedo y esto dará 802.5 kilogramos de sólido seco por hora. Del balance de materia podemos tener lo siguiente. GC0 testado por Ya2 menos Ya0, humedades absolutas. Esto se iguala al flujo de sólido seco multiplicado por su gradiente de relación de base seca. Despejando el flujo de aire que va a entrar a nuestro sistema de secado, se tiene lo siguiente. Sustituyendo valores, se tiene lo siguiente. Kilogramos de GS. Aquí se puede ver de que se cancelan los kilogramos de sólido seco, también kilogramos de A, numerador. Solamente nos quedamos con las unidades de kilogramos de GS sobre hora. Y esto da un valor de 6.456.9.
Ahora calculamos el porcentaje de aire recirculado. Podemos calcular a partir de la regla de la palanca. Será la parte contraria que nos interesa dividido entre el segmento total, es decir, el valor de YM menos YA0 entre YA2 menos YA0. Esa división lo vamos a multiplicar por 100, de color amarillo oro, dividido entre el segmento total de 0 a 2 y multiplicado por 100. Tomando los valores de YA2 de 0.036, YA1 0.016 y YA0 0.007. YM, humedad absoluta menos YA0, dividido entre YA2, humedad absoluta, relación peso menos YA0. Y todo esto multiplicado por 100. Sustituyendo valores, 0.016 menos 0.007 entre 0.036 menos 0.007 y todo eso multiplicado por 100. Y esto da un valor de 31.034%. $6,456.9, 31.034%. Ahora en el inciso B nos están pidiendo que encontremos el calor suministrado al precalentador. En kilocalorías sobre hora. Pues calculemos este calor. Como se sabe, el calor no es más que la masa multiplicado por su delta de entalpías. Es decir, calor en el calentador. La masa nos referimos a la masa del aire. Lo podemos definir como GSM testado será igual a GC1. Porque la masa no cambia con el calentamiento. Entonces el flujo de aire que va a entrar al calentador, al equipo, va a ser igual al flujo de aire que va a salir del equipo mismo. Y luego aquí hay que también calcular las entalpías, es decir, la entalpía HG1 y la HG2. Específicas ambas. Como se dijo, GSM o GC1 multiplicado por este a su vez es igual al GC1 por el CS, el calor específico, que va de M a 1 y por su delta de temperaturas. TG1 menos TG de mezcla o TM. Sustituyendo sus valores, bueno, pero no tenemos GS1. Lo que sí se tiene es GS0. Porque GS1, como se puede ver aquí, pues es la suma de GS0 más GSR.
Entonces GC0 ya se tiene. Lo que debemos hacer ahora es despejar GSR de un balance para hacer la suma y poder calcular el flujo de aire total. Entonces, determinando GSR de un balance, GSR multiplicado por Y2 menos Y1, humedades absolutas, igualado a GC0 por Y1 menos Y0. Despejando de aquí GCR, queda GC0 por Y1 menos Y0 y dividido entre Y2 menos Y1. Sustituyendo valores, dijimos que GC0 es de 6456.9 kilogramos de aire sobre hora, multiplicado por Y1, que es 0.016, menos 0.007 unidades de kilogramos de A sobre kilogramos de GS, dividido entre 0.036 menos 0.016 unidades. Sus unidades son kilogramos de A sobre kilogramo de GS. Se cancelan los kilogramos de A y kilogramos de GS. Solamente quedan los kilogramos de aire por hora. Y nos da un valor de 2905.605. Ahora sí podemos calcular nuestro flujo total. Kilogramos de aire sobre hora, y haciendo la operación da de 9362.505 kilogramos de aire sobre hora. Y ahora sí, este valor ya lo podemos sustituir en nuestro calor del calentador. 1362.505 kilogramos de aire sobre hora multiplicado por el calor específico. Por el calor específico, como sabemos, se determina mediante la suma de los calores específicos de cada uno de los componentes. Sustituyendo cada uno de los CPs, el CP del aire es de 0.24 y el calor específico del vapor de agua es de 0.45, multiplicado por su humedad absoluta. Estamos en 1, pero sus unidades son de kilocalorías sobre kilogramo de aire grado centígrado, y multiplicado por el gradiente de temperaturas que está en el calentador, que es de TG1. TG1, como ya lo dijimos, es de 84 grados centígrados menos 28.8 grados centígrados.
Aquí se puede ver de que se cancelan los kilogramos de GS, igual que los grados centígrados. Y haciendo aquí la operación nos da un valor de 127.755.500 kilocalorías sobre hora. Y aquí está nuestra respuesta. Aprovechando los cálculos, calculemos nuestro caudal de aire que va a entrar a nuestro sistema de secado. Lo podemos sacar de esta manera: que el caudal G de 0 sería igual a GS0 multiplicado por el volumen húmedo específico en 0. GS0 ya lo tenemos. En este caso GS0 es de 6.456.9 kilogramos de aire sobre hora multiplicado por el volumen. Pero el volumen húmedo lo podemos sacar con la fórmula de 1 entre el peso molecular de B, que es el aire, más la humedad absoluta en 0 dividido entre el peso molecular del agua, peso molecular de A, y este tendrá unidades de kilomol de G0 de mezcla entre kilogramos de aire multiplicado por la R. En este caso la R debe tener unidades de atmósfera, metro cúbico de GS, entre kilomol de G0, grado Kelvin. Así que vamos a ajustar nuestra TG0. Más 273.15, y esto ya tenemos en Kelvin, y lo vamos a dividir entre la presión en atmósferas. Como sabemos, ya 0 es de 0.007, nuestra TG0 es de 25, nuestra presión es de 1 atmósfera, el peso molecular del aire es de 28.97 y el peso molecular del agua es de 18.02 y la R es de 0.8205. Aquí se puede ver de que se cancelan los kilogramos de GS, también se cancelan los kilomoles de G0, los Kelvin, las atmósferas, y solamente deben de quedar los metros cúbicos de GS sobre hora. Haciendo el cálculo, tenemos un caudal de 5.513.77 metros cúbicos de aire sobre hora.